Hola a todos y bienvenidos a este vídeo, que es el primero de este año para el temario de Geografía e Historia de cuarto de ESO. En esta primera unidad vamos a ver el Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen es un periodo de la historia con el que concluye la Edad Moderna y empieza la Edad Contemporánea. Es un término, este de Antiguo Régimen, lógicamente peyorativo. Se puso en el periodo justo posterior, que era entendido como nuevo régimen, de modo despectivo, como en lo antiguo, como lo malo, como lo ya pasado, como lo superado. En esta primera pantalla lo que estáis viendo es un esquema de la sociedad francesa del siglo XVIII, donde perfectamente este mismo esquema se puede traspasar a cualquier país de la época, básicamente. Un 2% de nobles, un grupo muy reducido, que poseían el 35% de la tierra, que no pagan impuestos, que son privilegiados y ocupan los cargos públicos. Un 15% de burgueses, que poseen tierras, pero en mucho menor medida, que pagan impuestos y que, sobre todo, lo que tienen son negocios. Y luego, la gran mayoría de la población, que van a ser esos campesinos y artesanos que están al servicio de los señores y del Estado. Lo que vamos a empezar por ese término. Hoy sí entendemos antiguo régimen no como algo malo, sino como un término que engloba los rasgos políticos, económicos, sociales y jurídicos que caracterizan a la Europa del siglo XVII y XVIII. Vamos a ir viendo poco a poco cuáles son esos rasgos, ¿no? Tanto políticos como económicos, como sociales, como jurídicos, como ideológicos, etc. Vamos a empezar por la población. Hasta 1750 vamos a tener lo que llaman un régimen demográfico preindustrial. En ese régimen demográfico preindustrial tenemos un crecimiento lento de la población con una alta natalidad, pensar que no había ningún tipo de método anticonceptivo, etc. Una altísima mortalidad, incluso una mortalidad infantil altísima. Era muy difícil que los niños superasen el primer año de vida y la mortalidad era muy alta debido fundamentalmente a la falta de higiene, de medicamentos, la cantidad de enfermedades, la mala alimentación, etc. Y luego algo que ya hemos visto en clase, que son las crisis de subsistencia cíclicas. De cuando en cuando había un problema habitualmente meteorológico que impedía que creciese o que los cultivos tuviesen un ritmo natural. Esto llevaba automáticamente a un periodo de hambre profunda y de un descenso de la población. Después de 1750, la segunda parte de este antiguo régimen, vamos a ver cómo se da otro periodo distinto que llamamos revolución demográfica, en la que se va a dar un crecimiento mucho más rápido porque la mortalidad va a descender mucho. Claro, va a descender sobre todo debido a esos cambios en la alimentación, que ahora veremos, y a las mejoras en la higiene y la medicina. Es prácticamente el final de las crisis de subsistencia. Vamos a tener dificultades en algunas épocas, pero no vamos a llegar a los límites de las crisis de subsistencia del siglo XVIII y XVII. Después de la población vamos a la economía. El modelo económico va a ser preindustrial, es decir, antes de la industria. Todo, absolutamente todo, dependía de la agricultura. El sector primario se hacía casi con el control de la realidad social, humana y política. La agricultura tradicional tiene una serie de características muy concretas. Además de que tiene una propiedad latifundista, pone ahí, es decir, que un territorio muy grande era propiedad de un solo señor, es muy poco productiva, no tiene prácticamente, no se asemeja a la cantidad de tierra que se cultiva con el porcentaje de beneficio que de esa tierra se extrae, debido fundamentalmente a las técnicas por un lado y luego a la propiedad, porque ya hemos visto también que el latifundismo genera cierta dejadez en el propietario. Y luego una economía y una agricultura centrada en el autoconsumo, en comer
lo justo y necesario para no morir. Nada de excedentes, nada de pensar en cultivar para comercializar, de esto nos olvidamos hasta dentro de un tiempo. Por lo pronto, únicamente autoconsumo. El comercio, que es otra gran parte de la economía, pensad que venimos de una época de tanto grandes descubrimientos, pero sí de que se dominen relativamente bien los territorios conquistados en el siglo XVI, entonces en el XVII y el XVIII vamos a empezar la gran explotación, sobre todo, en nuestro caso, en el caso de España, de América, por ejemplo. El comercio se va a dar, claro que sí, pero se va a dar sobre todo a nivel internacional, porque el comercio interior va a ser complicado porque las comunicaciones por carretera pues son muy complicadas. Es más fácil viajar en esta época en barco que hacerlo en carretera, por tierra. Economía, dos cosas muy claras. La primera, agricultura, solo agricultura. La segunda, comercio, sobre todo en manos de la burguesía y internacional. Pasamos a la sociedad. La sociedad es una sociedad estamental en la que va a haber dos grandes grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Y tres estamentos, la nobleza, el clero y el tercer estado. Dentro de la nobleza se incluyen de manera muy clara ese grupo minoritario que eran propietarios, que no pagan impuestos, que tienen cargos públicos, que son consejeros del rey, secretarios reales, tienen algún cargo en la corte, etc. Y luego tienen unas leyes, unos derechos especiales para ellos. Solo juzga a un noble otro noble. No hay una justicia igual para todos, ni una legislación igual para todos. Los nobles tienen sus leyes que les rigen a ellos y a sus conflictos, y el tercer estado tiene sus otras leyes distintas. El segundo gran bloque serían el clero. El clero son los religiosos, los frailes, las monjas y los sacerdotes, fundamentalmente. El clero tiene riqueza patrimonial, no personal, que no en todos los casos era así, algunas veces sí la tenían personal, pero otras veces las instituciones, las congregaciones son las que tienen el poder. Un poder ideológico grandísimo. Ahora veremos por qué la autoridad se basaba en el hecho de que Dios elegía a las personas que ponía al frente de las distintas administraciones. Por ejemplo, el rey era elegido por Dios. Y un gran prestigio social. Es decir, la gente tenía un respeto absoluto porque los entendían como mediadores entre Dios y los hombres. El tercer estado era mucho más heterogéneo. Había diferentes grupos distintos que tenían distintos poderes económicos, por ejemplo, distinta educación, distinto acceso a bienes, incluso distinta alimentación, forma de vestir, etc. Empezando por arriba estaría la burguesía, que serían los propietarios, algunos propietarios y sobre todo comerciantes, los artesanos, que tienen algún tipo de comercio pequeño y que viven de su oficio, los campesinos, que trabajan para los señores en las tierras de los señores, y luego unas que llamáis grupos marginales, que ahí están los mendigos, que en esta época habría muchísimos, y los esclavos, que eran muy minoritarios también, dependiendo del país, fundamentalmente, porque había leyes que permitían la esclavitud en algunos países y en otros no. Ahí tenéis la nobleza, riqueza basada en la tierra, diferencias en cuanto a cargos y riqueza entre ellos, ¿vale? Lo hemos explicado antes. Y el clero, donde va a haber una diferencia clara entre alto clero, que serían los obispos, los arzobispos, etc., y el bajo clero, que serían los presbíteros de pueblo, los curas de pueblo. Más a otro nivel, ¿no? Un nivel más parecido al tercer estado. Sobre todo, fundamentalmente, el clero, el papel ideológico fundamental. El tercer estado, como hemos dicho, era un grupo más raro, más heterogéneo, ¿no? más dividido. La burguesía, que la tenéis ahí, que normalmente van a ser comerciantes, van a vivir en las ciudades, con riquezas que en algunos casos van a superar o a igualar la de los nobles. Los campesinos, que son los más numerosos, que viven siempre al límite de la subsistencia, son los que van a sufrir esas crisis de subsistencia, y están fuertemente grabados por ahí impositivamente, es decir, que tienen muchos impuestos, pagan impuestos a la iglesia, pagan impuestos a los nobles.
Hay un grupo ahí que serían los artesanos, que encajarían entre estos dos grupos, que son no privilegiados, que son muy pocos, y que se organizan en gremios. Que estos gremios que organizan a un grupo de profesionales de un mismo oficio, este grupo va a tener cierto poder cuando se reúnan muchos profesionales. Y pasamos a la política. Políticamente, el antiguo régimen se caracteriza por la monarquía absoluta. El rey es rey por designación divina. Es decir, el rey no lo elige nadie, el rey no es rey porque sea hijo de, que por supuesto que sí, sino que el primero que fue rey lo fue porque Dios lo eligió. Esto va a depender de una manera radical del clero. Por eso decíamos antes que el clero tenía mucha importancia desde el punto de vista ideológico. Porque si el clero dice que este rey no es elegido por Dios, este rey no vale y hay que cambiarlo. ¿Qué van a hacer los reyes? Tener muy contentos al clero. Esta monarquía absoluta va a centrar su poder en una administración muy fuerte, dirigida desde el palacio, desde la corte y desde el rey. Es decir, nada se hace en ningún sitio sin el beneplácito del rey, sin que el rey diga que sí, o de algún delegado, ¿no? Alguien que el rey ha enviado para tomar decisiones en ese sentido. Hobbes, que es un filósofo inglés, hace un pequeño cambio ya en el siglo XVIII, que entiende que el rey es necesario, pero que lo que ha hecho es un acuerdo, ya no es tanto el elegido por Dios impuesto, sino que el pueblo necesita al rey. Y entonces se hace como una especie de acuerdo entre el rey y el súbdito, yo te necesito, tú me necesitas, y se hace como una especie de acuerdo tácito. Uno de los grandes reyes absolutos de la época será, sin lugar a dudas, Luis XIV, el Rey Sol, que vivía en ese palacio que veis, que es el Palacio de Versalles, que era el centro, administración centralizada, acordaros, todo se decidía desde ahí, pues eso era el centro del reino de Francia. Ahí vivían muchos nobles con el rey, que lo que se dedicaban era a adular al rey, a decirle lo que quería oír, a agradarle el oído, a servirle lo que necesitase, porque era importantísimo estar cerca de la influencia del rey. Este rey, aquí lo tenéis por ejemplo, va a ser el paradigma, el ejemplo más claro de monarca absoluto. Poderoso, rico, hacía lo que quería. Es cierto que, lógicamente, pues pensaba en sus súbditos, pero hasta cierto punto, si no le afectaba a él. Aquí lo tenéis, por ejemplo, elegido por gracia de Dios, dice ahí, porque es cierto que, claro, a estas imágenes lo veis representado como si fuera un dios. En la imagen, por ejemplo, de la derecha, podéis ver cómo aparece representado como si fuera una especie de profeta o con un cordero, una cruz, ¿no? Porque tenía ese sentido religioso de elección. Todo esto va a cambiar. Todo esto se va a acabar a finales del XVIII con algo que llamamos la Ilustración. La Ilustración es un movimiento intelectual, filosófico, científico, literario, que es burgués, que nace de la burguesía y que pone en cuestión principios fundamentales del antiguo régimen. Es decir, estas personas muy inteligentes, muy valoradas desde el mundo burgués, van a poner en duda que el rey haya sido elegido por Dios, que el Estado tenga que tener solo 3 niveles, los 3 estamentos, que los siervos desde que nacen hasta que mueren tienen que ser siervos, que nadie puede subir ni bajar de categoría social, que Dios elige al rey y dispone la sociedad tal y como es, que nada puede cambiar, que todo eso estaba muy metido en la cabeza de la sociedad del siglo XVIII, y los ilustrados vienen a poner en duda todo esto. A lo mejor no. A lo mejor puede haber otra forma, puede ser otro sistema, o el hombre puede tener otro papel, ¿no? Como si... Son la base del liberalismo. Es decir, el sistema político que hoy funciona en el mundo, los sistemas políticos que hoy funcionan en el mundo, en casi todos los países del mundo, tienen como origen esta ideología, la ideología ilustrada. Las ideas fundamentales son razón, progreso, educación, libertad, que empiezan a tomar un sentido nuevo, ¿no? Razón, por ejemplo, el poder de la mente del hombre que es capaz de cambiar las cosas. El progreso, podemos ser mejores y estar mejor, algo que antes se pensaba que no era posible, que todo dependía de Dios.
la educación como el motor del cambio, lo que puede generar cambio, la libertad como uno de los valores fundamentales del hombre, poder hacer lo que quieras siempre y cuando no afectes de manera determinante a otros. Todo eso va a empezar a hablarse en este periodo. Vamos a ver algunos filósofos de esta época. Locke sería el primero. Para Locke fue muy importante entender que todos los hombres son iguales y poseen los mismos derechos. Pueden y deben defender esos derechos. Y lo único que pasa es que para que todos los que están todos defendiendo sus derechos no llegue a un conflicto grande, imaginaros que cada uno quisiera defender lo que es suyo, pues al final entraría en conflicto con otro y en ese conflicto alguien tiene que decidir. Por eso se eligen dirigentes para evitar que esos conflictos vayan a más y terminen por autodestruir el gobierno y el país. Otro fundamental será este señor que era noble, ¿vale? Montesquieu, que fue el que promulgó la división de los poderes. Hoy, en la sociedad actual, hay tres poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En España, por ejemplo, el legislativo está en el Parlamento y en el Senado, el ejecutivo lo tiene el gobierno y el judicial los tribunales de justicia. Esos tres poderes tienen que ser independientes y no puede haber influencia de unos sobre otros. Este principio es un principio básico de la democracia y se lo debemos a Montesquieu. Voltaire, que además de científico es el del voltio, estudió mucho toda la cuestión que tiene que ver con la corriente eléctrica y la transmisión de esa corriente, va a ir un pasito más allá. Él va a apostar también por la libertad religiosa, por la libertad política, perdón, pero sobre todo por la libertad religiosa. Él va a querer romper con el fanatismo religioso que había mantenido la Iglesia Católica durante este periodo para sentirse cerca del poder y para dar cobertura al poder político basado en el absolutismo monárquico. El gran filósofo ilustrado es este señor, que es Rousseau. Era suizo, pero afincado en Francia, y partiendo de la teoría de Locke, del primero que hemos visto, desarrolla una propia, una que se llama el contrato social. Él entiende que todos los ciudadanos son libres, y desde su libertad entregan parte de su poder a los que dirigen el país en función o para la voluntad general. Claro, esto es lo que hacemos nosotros. Todos votamos dando parte de nuestra libertad a un dirigente, un gobernador político, que va a velar porque todos estemos bien, no solo yo. Por eso tiene ahí parte de Locke. La única diferencia es que Locke decía que aunque se eligiesen los políticos, el ciudadano seguía teniendo, no, dejaba de tener su libertad. Rousseau, por ejemplo, dice que no, dice que el hecho de elegir un gobernador no quita el poder al pueblo. Y de ahí surge una idea que también es base de la democracia, que llamamos soberanía nacional. Soberanía nacional, que es el poder reside en el pueblo todo el tiempo. Para Locke había una época en la que se decidía y entonces el poder lo tenía el pueblo, y una vez que se elegía a alguien ya el pueblo dejaba de tener poder hasta la siguiente elección. Para Rousseau esto no era tan claro, ¿no? Había como periodos en los que sí que el poder seguía residiendo en el pueblo, aunque tuviésemos un gobierno elegido. Bueno, todas estas ideas se van a publicar en distintos libros que van a pasar de un sitio a otro y que van a provocar, por ejemplo, la Revolución Americana y la independencia de los Estados Unidos, o la Revolución Francesa, que ya iremos viendo. Para terminar, nos vamos a quedar con, de la Ilustración, las teorías económicas, que van a ser dos, que van a nacer en esta época y que vienen a sustituir a una que se llamaba el mercantilismo. El mercantilismo, previa a la fisiocracia y el liberalismo, decían que el poder económico residía únicamente en el acumular metales preciosos. Esto es la época de los piratas. Es decir, yo robo plata y oro y lo escondo porque el hecho de tener acumulado mucho plata y mucho oro me da cierto poder. Esto va a cambiar con el liberalismo, con las ideas ilustradas, y
Por una parte va a haber un periodo fisiócrata, que es la fisiocracia, que da todo el poder a la tierra, a la propiedad, la agricultura como única fuente de riqueza, y el liberalismo, que dice que la riqueza reside en el trabajo, en la capacidad que tiene el hombre de producir. Ese liberalismo va a terminar en el capitalismo, que es el que tenemos ahora, pero un poquito después. Es una parte, como una época como muy incipiente de lo que es luego el capitalismo. Bueno, y con esto terminamos. Gracias por la atención. Acordaros de verlo con tranquilidad y si tenéis dudas, solo tenéis que preguntarla en clase. Hasta luego.